Muy cerquita de la localidad sevillana de Villanueva del Río y Mina, podemos ver en lo alto de un pequeño montezuelo lo que la gente de la zona denomina castillo. Es el llamado Castillo de Mulva, que en realidad es un santuario de época romana. Cualquiera de nosotros que entre un poco ahora en Internet, en Google, y busque Mulva o Munigua, que es el nombre que también recibe esta antigua ciudad romana, nos vamos a encontrar con imágenes sorprendentes de este enorme castillo, que en realidad, como digo, es un santuario. Se extiende en la historia desde poco antes del cambio de era hasta prácticamente los siglos V y VI después de Cristo, y llegó a ser una de las ciudades más importantes del sur de la península ibérica, aunque hoy, como digo, pasa prácticamente desconocida, a la sombra de otras grandes ruinas que podemos encontrar en Andalucía. Alejandro Vera es arqueólogo y miembro del Grupo Lógica, que ha estado excavando e investigando la zona. Alejandro, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué hay? Quizá el elemento, como digo, más característico de la ciudad romana es el santuario, ¿no es así? Sí, el santuario que se conoce, el santuario de las terrazas, que está encima de un monte y que se divisa prácticamente de cualquier punto de todo el entorno. Uh-huh. Y siempre ha sido denominado el castillo, cuando en realidad es un santuario de época romana, ¿no? Sí, se llama castillo porque una vez que se abandona, se abandona la ciudad, se queda en ruinas, y realmente, como es una ciudad que está construida en una serie de terrazas, la parte trasera de ese santuario tiene unas grandes contrafuertes, y como evidentemente ya se abandonó y no se sabía exactamente qué fue en su momento, y desde cualquier sitio que se ve parece un castillo por esa construcción fortificada con esas grandes contrafuertes, la gente, a partir principalmente de la Edad Media, empezó a llamarlo castillo, se quedó como Castillo de Mulva, cuando realmente era una ciudad santuario romana. Uh-huh. Quizá otro de los elementos que caracterizan la majestuosidad de las ruinas de Mulva son sus murallas, ¿no? Lo que lo convierte también en un lugar estratégico e importante. Sí, es que realmente Munigua tiene muchos elementos que son singulares. Uno de ellos, evidentemente, es el santuario de las terrazas, porque es un tipo de santuario muy poco común. De hecho, es el único santuario de ese tipo que hay en toda la península ibérica. Está inspirado en otros santuarios que aparecen en la península itálica, en la zona del Lacio, pero que se dejaron de construir en época republicana. Y pasa un siglo y medio y encontramos aquí un referente prácticamente igual o muy similar a lo que se construían allí, ¿no? Entonces, realmente es como un elemento descontextualizado, tanto por el sitio donde aparece, el territorio donde aparece, como por el tiempo en el que aparece mucho tiempo después. Uh-huh. Pero aparte de ese elemento en concreto, que es la formología del santuario en sí, el carácter en sí de la ciudad también, porque no es una ciudad como estamos acostumbrados, en el que vivían mucha gente de diferentes índole, y algunos son ciudadanos romanos y otros no lo son, sino que era una ciudad que ejercía el control sobre un territorio, porque realmente lo que se hacía en la zona era explotar a nivel de industria minera, y el santuario, ciudad santuario, lo que hacía era un poco recolectar y controlar administrativa y económicamente todo ese territorio de explotación minera del entorno. Y por eso ese carácter defensivo que tiene la ciudad, con unas murallas significativas y con sobre todo un elemento de referencia, que es ese santuario desde que se ve todo el entorno, y que siempre recuerda dónde estaba el poder, porque realmente es una ciudad que no se acultura, de forma que esos ciudadanos romanos siguen manteniendo ese poder sobre todo el territorio, ese territorio de explotación, y gran parte de esa explotación estaba hecho por poblaciones que son indígenas, que seguramente no tenían la ciudadanía romana, y esto es lo que hacía este tipo de construcciones tan grandiosas, era pues en cierto modo realzar y recordar ese poder que ejercía el imperio sobre su territorio. Uh-huh. La existencia en la actualidad de la localidad de Villanueva del Río y Mina ya nos adelanta un poco el sentido que acabas también de comentar, ¿no? En el camino en que esta localidad estaba allí precisamente construida por Roma para ejercer de centro estratégico sobre las minas. ¿De qué tipo de minas estamos hablando?
Inicialmente las primeras extracciones que se han documentado son de cobre, pero la importancia la adquiere a partir de la explotación del hierro. El hierro se utiliza muchísimo, sobre todo a partir del siglo I, por todas las explotaciones agrarias que hay en la zona de la Bética, y se convierte en un sitio muy estratégico, hasta el punto que es entonces cuando alcanza pues la categoría de municipio romano, ya en época Flavia. Estamos hablando de en torno a los años 70 de nuestra era. Quizá uno de los aspectos que mejor ha llegado hasta nuestros días es la existencia de algunas viviendas en donde podemos encontrar la estructura prototípica, ¿no?, de las viviendas de época romana, es decir, una serie de habitaciones construidas alrededor de un patio, ¿no es así? Sí, lo que pasa es que en el caso concreto de Munigua, lo que llama la atención es que hay muy pocas estructuras domésticas, que hay muy pocas viviendas. Por lo mismo que comento, porque realmente muy poca población es la que estaba dentro de la ciudad, pero bueno, sí realmente se han detectado una serie de casas, de domus, que muestran todos esos espacios que están alrededor de un patio, que en muchas ocasiones pues un atrio que sirve para distribuir un poquito el espacio de la vivienda y recoger agua de lluvia. Bueno, en el caso además de Munigua, la mayoría o algunas de estas casas estaban también relacionadas directamente con la propia industria minera, es decir, de proceso del mineral, extracción del mineral. Entonces eran casas mixtas, que eran taller y también eran casas. Desde aquí, desde Ser Historia, invitamos a todos los que nos escuchan a acercarse a la localidad sevillana de Villanueva del Río y Mina, donde a pocos kilómetros, prácticamente 5, podremos encontrar las ruinas de Mulva o las ruinas de Munigua, que es otro de los nombres con los que se conoce, y que en los últimos minutos hemos intentado de conocer un poquito más gracias al arqueólogo Alejandro Vera, miembro de Grupo Lógica, que ha estado trabajando en diferentes ocasiones en esta ciudad. Alejandro, muchísimas gracias por habernos dado a conocer la existencia de las ruinas de Mulva. Nada, un placer.